de repente te están, oye, por cierto, Tallas, esto está quedando muy guay, ¿no? Para luego hacer clips, ¿qué te parece? Hoy estoy dando un curso de narrativa, así porque sí. Bueno, primer error que me parece, pero de pegarte chocazos contra una pared y estoy harta de decírselo a muchísimos dibujantes de cómics amateur que por favor no hagan eso. Queda horrible. ¿Qué ponemos aquí que esté diciendo? Vamos a ponérselo a él. Vamos a ponérselo a él. Así. Vas a hablar, ¿vale? Y va a decir, ay, ¿cómo me pones? ¿Vale? Una cosa que no se hace jamás de los jamases es esto. Bueno, vamos a empezar en mayúscula, ¿no? Imaginaos que esto es un texto digital, ¿vale? Ponerlo en minúscula es el error, pero el error de poner en minúsculas es el error con mayúsculas. No se hacen los cómics con minúsculas, jamás, nunca, ever. Es que no. Con minúsculas, no. Las minúsculas prohibidas, terminantemente prohibidas en el mundo del cómic. No, eso es de amateur, eso está mal. Veo muchísima gente que empieza a hacer ni Comic Sans, como dice Frank. Veo mucha gente que se pone a publicar cómics y los pone así y es como, no, ¿qué estás haciendo? Por favor, ponlo en mayúscula. ¿Alguna vez tú has comprado, has visto algún cómic que hayas comprado en una librería que tenga las letras en minúsculas? No, a no ser yo que sí, que a lo mejor en algún momento haya... Hay veces que se pone como una tipografía diferente porque a lo mejor hay una persona que habla en un idioma diferente. Entonces, para que dé la sensación cuando estás leyendo de que esa persona habla diferente y que los otros no le están entendiendo bien, pues a lo mejor puedes poner una tipografía diferente. Pero incluso ahí, no sé si en algún momento lo podrán poner en minúsculas, pero no se suele. Sueles hacer que cambias la tipografía, por eso es una tipografía rara. Luego hay otra cosa, un error súper grande. Vamos a escribirlo ya bien. Y vamos a ponerlo. Imaginaos, por favor, que lo estoy haciendo con una letra o bonita o digital, ¿vale? Es que yo tengo la letra muy fea, por eso yo siempre pongo los cómics en la letra, la uso digital. Pero bueno, vamos a ver, a poner otra vez aquí. Ahí como me pones, ¿vale? Ok. Otra cosa que es un error súper común es una forma libre, que lo coja. Ahí. Vale. Es escribir esto así. Y que haya letras que están tocando los filitos de los bocadillos. ¡No! ¿Vale? Las letras tienen que respirar. Tiene que estar centrado. Mirad, ¿sabéis qué os digo? Lo voy a poner para que se aprecien mejor las cosas. Vamos a borrarlo. Lo vamos a meter en texto, que se puede. Esta letra, por ejemplo, que utilizo yo es la letra Acme, que yo me la bajé de DaFonts y ahí puedes pagar la licencia, que las licencias al final de las fuentes no son muy caras. Incluso podéis encontrar algunas que son de uso gratuito, solamente es mirar cuáles son las características que tiene. Esta es la letra Acme, ¿vale? Como los dibujitos del coyote. El que fabricaba las armas y todo eso, pues igual se llama la letra. Y esta me la recomendó mi profesor de cómic y la verdad es que siempre es la que yo he usado. Me da igual que me haces. Ha merecido la pena.
Vale. Vamos a hacerlo más pequeño. Vale. Mirad, esto que estoy haciendo ahora me da igual que me ha merecido la pena. Esto puede parecer que ahora mismo está bien, porque si veis alrededor, ahora he dejado espacio, ¿vale? Las letras están respirando, no hay ningún problema. Pero hay un problema y es que esto tiene forma de trapecio. No. Siempre tenemos que seguir la forma del bocadillo. O sea, que si el bocadillo es redondo, siempre en esta parte de aquí tiene que quedar la frase más alargada y por arriba tiene que ser más chiquitita y más chiquitita. Hay que adaptarlo. Así que, ¿cómo lo adaptaríamos? Pues muy fácil. Cogemos esto y esto lo pasamos para acá. Y lo movemos hasta que nos quede ahí re bonito en el sitio. ¿Veis que ahora ya tiene una forma redondita todo el texto? Es súper importante. Si no, se ve feo. Se ve feo que no se puede adaptar el bocadillo. No, porque no vas a hacer un bocadillo que tenga forma trapezoidal, ¿sabes? Que lo importante es que si tú estás utilizando... Otra cosa es que a lo mejor, aún así, siempre se suele intentar eso, que la parte central de las letras quede más alargada. Sí que es verdad que hay veces en que se utilizan bocadillos cuadrados, que eso viene muy bien para cuando tienes mucho texto. Los cómics en los que hay muchísimo texto, está muy bien que el bocadillo sea cuadrado porque no te tienes que preocupar tanto de que arriba quede mucho más, tienes como más espacio para escribir. Otro error muy habitual es en cómics amateur es coger y poner sin sentido, porque esto se puede utilizar como recurso, pero no se puede hacer sin sentido. Que haya, por ejemplo, en una misma viñeta varias personas hablando y que en esa misma viñeta, en diferentes bocadillos, la letra tenga diferentes tamaños. Eso queda súper mal, a no ser que sea porque hay uno que está gritando. Si está gritando sí se puede poner, pero hay gente que simplemente es como que ha dibujado los bocadillos previamente, los ha hecho un poco al tuntún lo que son las formas y entonces luego adaptan la letra al bocadillo y ponen, ¿qué os digo yo? A uno que está hablando normal con una letra así de grande y el que está al lado con una letra súper pequeñita, porque yo qué sé, porque a lo mejor tiene que hablar más y no le entra en el bocadillo, entonces lo achica un montón. Eso no tiene sentido, eso para el lector es como que le está chirriando algo en los ojos. Sí que está muy bien a la hora de decidir lo que son los cómics. Yo, por ejemplo, tengo varios cómics y en cada uno utilizo, no hago siempre el mismo estilo. Os comento que si estáis haciendo, os voy a poner un ejemplo. Yo, mi cómic de Sassy, voy a coger blanco. Vale, no era eso lo que quería hacer, pero me da igual. Me pongo en esta capa. Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo el cómic de... Dame otro pincel, el de Sassy. Yo estoy haciendo el cómic de Sassy y el cómic de Averno, ¿vale? Os pongo esos dos ejemplos porque son de los que más se diferencian. Vale. Imaginaos que esto es una página, una es una página de Sassy y otra es una página de Averno. En Sassy, lo que son las calles, a esto se le llaman calles, ¿vale? A las divisiones. Lo que son las calles, vamos a poner que yo creo una página. Van así, en blanco, no tienen contorno, simplemente es blanco y luego el dibujo dentro y tal. Entonces, lo que son los bocadillos, ponme más chiquitito, lo que son los bocadillos tampoco tienen contorno, ¿vale? Imaginaos que aquí están los personajes hablando y tal, con mis florituras, porque yo los hago con florituras, pero no tienen contorno, van así. Y sin embargo, en el cómic de Averno, voy a hacer primero, imaginaos que esto es una página de Averno, ¿vale? Esto es una página de Averno, pues en el cómic de Averno
yo hago, esto por ejemplo es lo que he hecho esta mañana en el vídeo de coworking que he hecho esta mañana en YouTube, que para los que no lo sepáis, todos los martes y los viernes estoy es muy temprano, lo sé, a primera hora de la mañana en YouTube. Lo bueno es que se puede ver, se quedan grabados, los podéis ver cuando queráis. Y hoy, por ejemplo, estuve haciendo maquetación y estuve haciendo precisamente esto, cómo hago yo el cómic de Averno. Entonces yo hago lo que son las calles y de los marcos de las viñetas y los bocadillos exactamente igual que en Sassy, todo en blanco, pero después esto con el Clip Studio señalo los bocadillos, amplío la selección y en una capa por debajo relleno de negro. Y entonces al hacer eso, pues ya me queda el contorno, ¿vale? Y todos los bocadillos tienen contorno. ¿Qué es lo que está mejor hecho de los dos? Pues los dos simplemente son estilos de dibujo de cómic diferente. ¿A qué voy yo con esto? Que es algo importante. ¿Por qué yo a estos bocadillos sí les pongo contorno y a los otros no? Pues por la sencilla razón de que a estas viñetas yo elegí ponerles contorno. Entonces, es una cosa que os recomiendo que también, si estáis haciendo cómic, le pongáis contorno o no contorno a las viñetas y a los bocadillos, que lo hagáis parejo. Entonces, calles negras para bocadillos negros. No, bueno, eso ya sería otra cosa. Tú te refieres si la calle en sí es totalmente negra. Bueno, eso ya es otro estilo. Si es que tu cómic lo has hecho así porque te gusta poner las páginas así un poco como en Sin City, aquí no, aquí puedes mantener los bocadillos blancos, porque tú date cuenta que leer sobre negro es un poco complicado y eso se suele usar más en recursos, en plan, pues yo que sé, que por ejemplo viene un personaje que es, ¿qué te digo?, extraterrestre o es un malo malvado que habla diferente, un poco como Darth Vader, ¿no? Que habla así con una voz diferente, pues a lo mejor ahí sí que le pones unos bocadillos raros así negros y le pones las letras en blanco y es como el raro, ¿no? El que, ¿ves? Venom habla con bocadillos negros, pero ahí ya lo estás usando como un recurso. Yo ahí mantendría los bocadillos en blanco, de todas maneras. Luego, por ejemplo, lo que os dije, se usa muchísimo en cómic francés el hacer los bocadillos cuadrados. Si os fijáis, por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿vale? Echo tiene los bocadillos cuadrados. El cómic de She, que es un cómic que os recomiendo un montón porque a mí me ha encantado, se llama así. Yo es que soy muy de cómic francés, entonces yo os voy a recomendar muchas veces cómic francés. El cómic She, que va sobre cómo se crea una organización terrorista con dos tías en la época victoriana, por una historia súper truculenta. No sé, ¿a quién le gustaba el gore? ¿A Salisha? Te gustará She, te va a molar un montón. Pues este cómic, por ejemplo, hace unos bocadillos súper curiosos porque tiene los bocadillos más o menos con esta forma. Yo es que cuando leo cómic me fijo muchísimo no solamente en... Yo siempre digo que yo los cómics los leo 3 veces. Una vez lo leo, otra vez veo los dibujos y otra vez los analizo. Y cuando ya me pongo a... ¿Veis? Es que tú normalmente cuando te pones a leer, ¿se llama así? No, She, con I latina. Cuando te pones a leer los cómics, tú vas leyendo la historia y no estás analizando realmente cómo te están llevando por la narrativa o qué recursos están utilizando o cómo son los bocadillos o la fuente. Pero ya cuando trabajas en esto te empiezas a fijar precisamente en esas cosas. Luego, por ejemplo, Black Sad, que es a lo que iba. Black Sad es un poco como mi Sassy, ¿vale? Los bordes creo que no tienen contorno y los bocadillos no tienen contorno, eso lo sé seguro. Y son así, tipo cuadradito, pero sin ser cuadrados perfectos. Son como una cosa así. Y luego los de Eco, esos sí tienen contorno. Y son cuadrados, pero creo que con las esquinas redondeadas. Soy una friki de los cómics, me sé hasta cómo son las...
Como son los bocadillos de todo. Si mal no recuerdo, creo que son así. Y, lo que os decía antes, los bocadillos cuadrados, lo bueno que tienes es que tienes como más espacio para escribir, porque no tienes que no tiene que ser el texto tan redondeado. Entonces tienes como más línea. Tenemos que tener en cuenta cuando somos dibujantes de cómic que estamos intentando narrar historias que el lector tiene que conseguir ver en movimiento en su cabeza. Y esto es lo más difícil del cómic, porque en el mundo del cómic tú escribes, es como si cogieses de una película diferentes fotogramas, los que tú tienes que elegir que son los más importantes. Y entre fotograma y fotograma hay un espacio en blanco, en negro o del color que dibujes la calle. Y entre fotograma y fotograma, tú como dibujante tienes que conseguir crear imágenes en la cabeza del lector. O sea, es lo más difícil del mundo, porque si no lo haces bien, el lector no va a entender qué es lo que está pasando. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis dado con algún cómic que no entendéis? Porque a mí me ha pasado muchas veces de estar leyendo un cómic y pasar de una viñeta a otra y no entender qué es lo que ha pasado, o entender lo raro, o decirle a Santi, aquí pasa no sé qué, y Santi decirme, no, yo creo que está pasando no sé cuántos. Ese cómic no está bien dibujado, porque es un cómic que no está consiguiendo que todo el que lo lea entienda qué es lo que pasa. Entonces ahí hay una carencia, hay un fallo. No está consiguiendo una buena narrativa. Pues ya está, hasta aquí el cursillo acelerado de cómo maquetar.